La voz de los protagonistas. En Contextos. Así es, recibimos ya en el estudio la presencia de Ulises Ruiz Ortiz y con él vamos a platicar sobre esta gira que viene haciendo para colocarse como serio aspirante a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario e Institucional, y vamos a platicar también sobre su proyecto para recuperar el terreno electoral perdido en caso de obtener la presidencia del Centrícola. Pero antes que eso, bueno, yo le pongo en contextos. Seguramente para usted le es muy familiar el nombre de Ulises Ruiz Ortiz. Bueno, pues es que déjeme decirle que él es un político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional, que desde el 1 de diciembre de 2004 hasta el 30 de noviembre de 2010 se desempeñó como gobernador del estado de Oaxaca. Pero es que además de haber estado en la gubernatura del estado, también fue senador de la República, fue diputado federal, fue diputado local, ha ocupado prácticamente pues todos los cargos, puestos que tienen que ver con la operatividad del Partido Revolucionario Institucional. Él es miembro activo del partido desde 1981, fue delegado del CEN del PRI en varias entidades. Fue subsecretario de elecciones del CEN del PRI también, secretario general de la Fundación Colosio en Oaxaca, y secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI en Oaxaca, de organización del Comité Directivo Estatal del PRI también en su estado. En fin, bueno, una larga trayectoria ocupando diversas responsabilidades. Gracias por estar con nosotros y por platicar con el público de Contextos. Al contrario, Marcela, Juan, muchísimas gracias por el espacio y poder entrar a muchos hogares de esta importante región de México. Bien, el momento que vivimos es un momento muy particular, ¿no? Un momento donde prácticamente las fuerzas políticas del país que no sean Morena han estado bregando con el desánimo y sobre todo con la no aceptación de una cantidad importante de electores. 30 millones de electores favorecieron el puesto que hoy Andrés Manuel López Obrador ocupa al frente del país. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esta historia? ¿Qué no hizo el PRI? ¿Qué dejó de hacer el PRI o qué hizo mal el PRI? Bueno, me parece que dejó de hacer muchas cosas que hacía bien, hizo muchas cosas mal, entre otras la imposición de candidaturas. Es un reclamo generalizado, estoy por segunda ocasión recorriendo el país, es la segunda vez que vengo a Durango y a Coahuila y estoy recorriendo nuevamente el país. Hay un reclamo generalizado en la militancia de que no se respetó, empezando por la candidatura presidencial, el romper los candados, postular a un externo que no tiene los principios ni el compromiso que el PRI representa en el país, abandonar causas nacionales, no un buen desempeño donde fuimos gobierno, un rechazo alrededor del 80% al presidente Peña y al gobierno de la República, que se le trasladó totalmente al PRI, escándalos de corrupción de esta generación que él presumía mucho que para nosotros es la generación de la vergüenza, algunos gobernadores presos, otros huyendo y otros todavía no terminan su ejercicio. Me parece que ahí están las causas de la derrota del PRI y eso es lo que estamos haciendo, revisando, platicando con los militantes del partido. ¿Y qué vamos a hacer con el PRI? Nosotros estamos recorriendo el país para pedirle, exigirle a la dirigencia nacional que hoy tiene secuestrado al PRI, que abra el proceso interno para elegir al presidente del Comité Nacional. El PRI tuvo su peor resultado desde su fundación, este 1 de julio. Es necesario un dirigente que se elija por los militantes del país, se instalen en las 90,000 secciones electorales urnas y sean los militantes del PRI los que definan de entre quienes se registren quién va a ser el nuevo dirigente nacional del PRI a través del voto. Vamos a ir al INE para que sea el INE quien conduzca este proceso interno, no haya dados cargados, sea realmente una elección democrática y el compromiso para que el dirigente que se elija, que entre en el mes de agosto, convoque a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es el órgano que puede refundar, reconstruir, renovar, le llaman algunos compañeros del partido, al PRI y ahí discutir los temas que tengan que ver con el partido. Nosotros a la Asamblea Nacional tenemos propuestas. Por ejemplo, nosotros vamos a llevar la propuesta de que en los procesos internos del PRI solo quede como método de elección la consulta directa a las bases militantes. Esto es,
si quiere ser presidente municipal, síndico, regidor, diputado local, federal, senador de la República, candidato al gobierno de un estado, candidato presidencial del PRI, diputado plurinominal, diputado federal plurinominal o senador plurinominal, va a tener que ir a un proceso el militante que quiera representarnos en la candidatura o en las candidaturas. En el caso de los dirigentes del partido, lo mismo, si quiere ser comité municipal, estatal, nacional, consejero político municipal, estatal o nacional, van a ir a un proceso interno abierto, con urnas, para poder ganar los cargos de dirigencia del partido. Esto que estoy diciendo se dice muy rápido, sí, pero es terminar con toda una práctica en el partido. Es un reclamo prácticamente unánime en las 32 entidades, que ya sean los militantes del PRI los que decidan quiénes van a encabezar las candidaturas, y nosotros no solo estamos haciendo el compromiso de abrirlo, sino vamos a modificar el estatuto para que sea ley interna y no haya discusión ya del método. Tendrán que trabajar, se acabaron los recomendados, se acabaron los dedazos, se acabaron las imposiciones de los que tanto se causan, se queja la militancia del partido, y donde se han generado fracturas importantes precisamente por el desplazamiento. Anoche platicábamos en una reunión con cenecistas de Lerdo que están pidiéndole a Claudia Ruiz Massieu, que por cierto hoy está en Durango, en la capital, que abran el proceso de consulta. Solo se abrieron algunos municipios a consulta, no es la generalidad, las pluris no van a consulta, las diputaciones locales en su mayoría no van a consulta, y hay ese reclamo de que se abran, que sean los priistas de Lerdo los que decidan quién va a ser su candidato a o candidata a presidenta municipal, y me parece que es una demanda legítima que están haciendo. Hoy se van a trasladar precisamente a la capital a exigirle a Claudia que revise y reconsidere y abra estos procedimientos donde se están solicitando. No quiero perder de vista algo que usted dijo, y no quiero que pase más tiempo sin volver a citarlo. ¿El PRI está secuestrado? Bueno, sin duda el presidente Peña impuso en la dirigencia del PRI incluso a no priistas. Nosotros, cuando Manlio Fabio Beltrones en el 2016 renuncia, nosotros presentamos documentos y solicitudes para que se abriera el proceso. Se perdieron 7 gobiernos estatales en ese entonces, era necesario revisar la estrategia, venía la elección presidencial complicada, se empezaba a ver el despegue de López Obrador en las encuestas, el rechazo que el presidente estaba teniendo en las encuestas, y había que hacer un alto, revisar y abrir el proceso interno para que quien condujera al PRI fuera una gente que conociera al partido en el 2016. Sin embargo, el presidente impuso a Enrique Ochoa, de gerente de Comisión Federal de Electricidad, lo mandó a gerente del PRI, una persona prácticamente externa que no conocía el partido, y si no conoces el partido, obviamente no lo entiendes, no sabes para dónde va. Luego viene la Asamblea Nacional, se rompen los candados para aceptar candidaturas externas. Yo fui delegado en la Asamblea Nacional en Campeche y yo me subí en contra de los candados que en ese entonces estaban rompiendo. Yo estoy convencido, sigo convencido, que teníamos militantes para competir por la presidencia de México, militantes del PRI. Sin embargo, no se nos hizo caso. El presidente dio línea para romper los candados, impone la candidatura de Pepe Mit, que era un externo, que es un extraordinario mexicano preparado, pero que no tiene ni la ideología ni los principios del partido, ni conectó con el partido. Para ustedes, ¿quiénes hubieran sido buenos candidatos del PRI? Bueno, mira, había 5 o 6. Yo simpatizaba mucho con el doctor Narro. A mí me parecía el doctor Narro una persona muy seria, madura, nacionalista, preparada, es rector de la UNAM, compite para ser rector de la UNAM en un proceso abierto, una persona que tiene la preparación, conoce el país, entra a públicos no priistas por la misma preparación que tenía, y yo simpatizaba con él. Lo ideal hubiera sido que se hubiera abierto el proceso interno nacional y que fueran los priistas los que decidieran la candidatura. Sin embargo, el presidente Peña, como lo hizo a lo largo del sexenio en su relación con el partido, pues impuso esa candidatura, impuso los plurinominales. Las candidaturas plurinominales prácticamente quedaron
en poder del grupo de él, de los amigos de él, de los colaboradores de él, que incluso como funcionarios públicos fallaron en su responsabilidad. Pero así ha sido siempre en el PRI. En muchas Desde ocasiones. Lo que pasa es que la sociedad fue cambiando. Yo no discuto que le haya funcionado al PRI en otros tiempos, pero la sociedad cambió, el PRI no cambió, por eso nos cambiaron. Y en política no hay cheques en blanco. Así como no hay ni derrotas ni triunfos para siempre, me parece que si el partido o los partidos no van cambiando de acuerdo a la sociedad, pues la sociedad simplemente te cambia. Y el PRI se quedó en el pasado, siguió cometiendo las mismas prácticas que probablemente en otras ocasiones o en otros tiempos funcionaron, pero que ya la sociedad demanda cambios profundos. Por eso estamos haciendo esta propuesta. Obviamente hay que revisar principios, modernizar los principios sin perder la esencia, recuperar causas nacionales, una nueva política de desarrollo social no asistencial. 53 millones de pobres es la mejor prueba de que no ha funcionado la política de desarrollo social que se ha aplicado en este país. Políticas que implementó el PRI. Sin duda, 40 años de políticas sociales asistenciales que arrojan 53 millones de pobres, generan una enorme corrupción y no vemos tampoco en esta transformación de cuarta que acaba de entrar al gobierno otra nueva política de desarrollo social. Es más de lo mismo, es lo que aplicaba el PRI ampliado, más recursos económicos asistenciales que no van a resolver el problema de la pobreza, y me parece que el PRI tiene que revisar en la Asamblea Nacional y salir con una nueva propuesta no asistencial, con proyectos productivos a la misma gente que está en pobreza, que puedan generar un ingreso y que puedan detener y revertir la pobreza, el combate a la delincuencia organizada, el combate a la corrupción, para hacer propuestas mucho más novedosas, que le parezcan mucho mejor a los mexicanos y sobre todo que puedan resolver estos lastres que hoy lastiman a los mexicanos. Don Ulises, cuando usted fue gobernador en Oaxaca, ¿cuántos pobres salieron de la pobreza? Mira, tuvimos programas sociales muy importantes, tuvimos gente que incluso se regresó de Canadá con un programa de invernaderos que hicimos en zonas de pobreza hasta el 100% de financiamiento, con el 30% de inversión en preparación. De 5 hectáreas que había de invernaderos pasamos a 750 hectáreas. Los que en ese entonces se regresaron de Canadá, que trabajaban en invernaderos en Canadá, hoy son de los principales productores de jitomate. Tuvimos programas sociales importantes, fuimos el primer lugar 6 años en el combate al analfabetismo. Tuvimos un programa que hicimos con el comandante Fidel Castro, que en ese entonces era presidente de Cuba. Hubo cerca de 300 cubanos que estuvieron trabajando con oaxaqueños en este programa. Tuvimos hasta 250,000 inscritos. Construimos universidades prácticamente en todos los distritos locales de Oaxaca. Le dimos mucho impulso a la educación. Tuvimos programas sociales que fuimos primer lugar los 6 años en el combate al analfabetismo en Oaxaca, como hacía mucho tiempo no se hacía incluso en el país. Tuvimos programas sociales que llegaron, construimos más de 100 hospitales en zonas indígenas de alta marginación. La mayoría de las universidades que construimos son regionales, es un sistema muy acreditado incluso a nivel nacional y mundial. Han ganado premios internacionales los estudiantes de las universidades de las regionales en Oaxaca, y tuvimos la posibilidad de impulsar este tipo de universidades. Tuvimos programas sociales que apoyaron mucho a las comunidades. Obviamente se necesita mucho más en Oaxaca por el enorme rezago. Oaxaca es el segundo estado que está en más pobreza junto con Guerrero, con Michoacán y con Chiapas. Se necesita un esfuerzo mucho más fuerte de la federación, un esfuerzo mucho más fuerte de inversión privada. Se está construyendo la carretera a la costa que yo inicié, se trabajó hasta el último día. Es una concesión privada, es ICA la dueña, va a unir la costa oaxaqueña, que es un paraíso, y cruza por una de las regiones más pobres, pero sin duda va a detonar el desarrollo en la costa. Desarrollamos parques eólicos que estaban detenidos con inversión francesa y privada y mexicana, cerca de 14 parques eólicos que inauguramos con el presidente Fox y Calderón en ese entonces, con los que me toca gobernar Oaxaca, y sin duda
este tipo de inversiones generan los empleos, hacia allá se tiene que apuntar, obviamente en la medida del rezago que tiene Oaxaca, ¿no? Sí, recordamos que algunos inversionistas laguneros inclusive se sumaron a aquel famoso programa de Marcha hacia el Sur, donde estuvieron muy vinculados precisamente con aquellas tierras y con los programas estos que pretendían que las maquiladoras fueran la llave que abriera la generación de riqueza en muchos lugares. Pero déjeme preguntarle algo. Los estados comparten el secuestro que el PRI nacional pudiera estar experimentando, es decir, en cada estado, evidentemente cuando hay gobernadores priistas hay cotos de poder, ¿sí? El coto de poder de cada uno de los gobernadores de los estados priistas es inamovible. ¿Ellos son los que mandan dentro de cada uno de los estados? Ha sido una práctica que nosotros pretendemos romper. Precisamente por eso no digo, si llego a la dirigencia nacional del PRI me comprometo a abrir los procesos. No, vamos a llevarlo a la Asamblea Nacional para que se vuelva ley, para modificar el estatuto y quede solo el procedimiento interno abierto. Esto es, tú ya no vas a discutir con los gobernadores el método, tú ya no vas a discutir en el Consejo si se aprueba un método u otro, porque la consulta está en los estatutos actualmente, pero no se usa. Entonces, simplemente, si queda solo los procesos abiertos, pues quien quiera ser aspirante al gobierno, en lugar de ir con el gobernador, estar con el gobernador trabajando esa candidatura, va a tener que ir a las secciones electorales, va a tener que ir a los municipios para ganar la postulación del partido. Esto es, vamos a romper con muchos mitos que, repito, le funcionaron al PRI en otras épocas, pero ya no están acordes con lo que están demandando los mexicanos. Déjeme preguntarle algo que tengo mucha curiosidad en verdad. ¿En serio, ustedes como priistas nunca supieron de lo que estaba haciendo Javier Duarte, de lo que estaba haciendo César Duarte, de lo que estaban haciendo los gobernadores que en este momento están señalados por corrupción, más los que no están señalados o no siguen un proceso legal, pero que finalmente también se habla mucho de corrupción en sus estados? Bueno, hay varios casos nacionales incluso que estuvieron muy señalados: el socavón, la estafa maestra, Odebrecht, la Casa Blanca, la Casa de Videgaray, y lejos de hacer las averiguaciones previas, la investigación, porque también hay mucha guerra sucia en las campañas políticas, no se hizo. Quedó la percepción de que el gobierno del PRI protegía a estos funcionarios. Los gobernadores estos que Peña los presumía mucho como la nueva forma de gobernar, la nueva generación. Para nosotros, pues el nuevo PRI le llamaba Peña Nieto. Para nosotros es la generación de la vergüenza, porque una cosa es que gobiernen los jóvenes y otra cosa es poner a tus cuates a gobernar y hacer y deshacer en los estados. A mí me parece que el PRI no tiene por qué asumir la defensa de este tipo de corruptos. Al contrario, los debe expulsar y debe exigirle a las instituciones que se procesen si se prueba que realmente hay desvíos de recursos económicos. Lo de Duarte no es nuevo, se denunciaba y se decía. Y también hay otros casos donde están huyendo, donde se dice que hay desvíos de recursos, pues sí es eso, que se proceda y que se les castigue. Ya hay algunos incluso que acaban de salir, que tienen señalamientos, que hoy son de la Cuarta Transformación, como en el caso de Chiapas, que acusan una serie de desvíos del anterior gobernador. Acaba de renovarse el Poder Ejecutivo y hoy lo vemos cercano al poder, cercano al presidente de México, y tampoco se les castiga. Me parece que esas prácticas se deben de erradicar en el país y el PRI no tiene por qué cargar con esos lastres. Yo hablé con Pepe Mit en la campaña, yo le dije a Pepe Mit que tenía que deslindarse del presidente Peña, tenía que deslindarse del gobierno de la República, que no tenía el PRI, que tenía una propuesta para los mexicanos, cargar con esos lastres, pero no se nos hizo caso. No asumió Mit con plenitud el deslinde de todos esos casos e incluso la exigencia de que se investigaran esos casos. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. Quien cometa desvíos de recursos dentro del PRI se va a ir del PRI y hay que expulsarlos inmediatamente, pero además hay que exigirles a las autoridades que procedan si
señalamientos que se están haciendo se prueban y hay desvíos o hay causas penales, ¿no? Tenemos 2 minutos, pero quiero preguntarle, ¿con qué ojos lo ven los priistas de Coahuila y de Durango? Bueno, mira, hay una gran coincidencia en el planteamiento que estamos haciendo. Nosotros estamos peleando por cambios de fondo, estamos proponiendo por cambios de fondo. Estoy recorriendo el país de forma muy sencilla, hablando con todo mundo, con toda la militancia con la que podemos platicar. Hay esa coincidencia de impulsar juntos estos cambios profundos. Son inmediatos. Yo estoy diciendo de ganar la presidencia del PRI, el mismo día que tomemos la protesta vamos a convocar a la Asamblea Nacional para hacer lo que estamos comprometiendo y los cambios ya en los estatutos que se voten y que se vuelvan ley para iniciar precisamente la recuperación de la confianza, primero hacia los militantes y paralelamente hacia los mexicanos. Yo estoy seguro que hay un PRI en todo el país que está deseoso de transformar las cosas, de transformar sus municipios, el estado, el país, que son honestos, que es gente que ha trabajado, que no se les ha dado la oportunidad de participar precisamente por estas prácticas deformadas de imponer las candidaturas, de imponer a los amigos, de imponer a los compadres, de imponer a los recomendados y lastimar de esta manera. Yo estoy seguro que vamos a poder abrir el partido, recuperar la confianza y regresar al PRI donde siempre ha estado, que es en las grandes transformaciones del país. ¿Quién más está contendiendo por la dirigencia? No hay todavía una convocatoria, por eso hablo mucho de lo primero que tenemos que lograr es abrir el proceso, porque no quieren abrirlo. Pero ya hay quienes han manifestado intenciones, ¿no? Está sonando un gobernador del sureste, el de Campeche, está sonando Miguel Osorio Chong, que fue el encargado de la seguridad del presidente Peña, del responsable del combate a la inseguridad en el país. Mencionan también a René Juárez, a Ismael, que es aquí exgobernador de Durango. Son nombres que no hay nada porque no hay convocatoria. Nosotros estamos recorriendo fundamentalmente para abrir el proceso, pero logrando esto, inmediatamente nos vamos a registrar y vamos a contender con quienes se registren. Y nosotros estaremos atentos al proceso, por supuesto. Gracias, Le agradecemos Marcela. muchísimo su presencia con nosotros en Al Contextos. contrario, muchas gracias por el espacio, porque además ahí nos está oyendo mucho periodismo de estos 2 estados y de otras partes del país. Muchas gracias, Juan. Gracias.